Bienvenidos a un nuevo episodio de Me lo dijo Axa Queralti. El día de hoy hablaremos de un tema que debe ser nombrado como es: salud mental y su relación con el suicidio. Como cualquier otro aspecto de nuestra salud, la salud mental debemos cuidarla y normalizarla. Para eso, hoy tenemos de invitada a la licenciada en Psicología de las Clínicas Médicas Axa Queralti, Tania Elizalde. Bienvenida, Tania. Hola, Julio. Pues primero quiero agradecer a Axa Queralti por la invitación. Realmente el abrir este espacio de concientización sobre la salud mental es súper importante. Gracias a todos y pues vamos a comenzar. Creo que todos podríamos sentir, ¿no?, cuando tenemos un mal día, que de pronto las cosas no salen como queremos o el estrés llega a ser como demasiado también. Pero ¿cómo podríamos diferenciar un mal día allá pues este momento en el que podríamos necesitar ya una atención, ¿no?, con un especialista? Lo primero es entender que nuestras emociones son variables en el transcurso de los días, ¿no? O sea, podemos estar enojados, tristes, contentos durante nuestra semana y esto básicamente es normal. Sin embargo, cuando nuestras emociones suben de intensidad y perduran en el tiempo, voy a decirlo ya días, semanas, meses incluso, es necesario entender que ya están influenciando dentro de nuestro día a día, perturbando nuestras habilidades de cómo vamos resolviendo las cosas. Entonces, cuando esto pasa, nosotros necesitamos justamente recibir una valoración, ¿no? ¿Qué es un síntoma justamente y cómo va influyendo en nuestra salud emocional y mental? ¿Qué pasa entonces cuando pues se confirma un diagnóstico? Cuando tú evalúas, esto te permite realmente diferenciar si es un síntoma, si realmente es una emoción que a lo mejor solamente ha aumentado y está interfiriendo de manera cotidiana. Entonces, la base es una evaluación para posteriormente iniciar con una psicoeducación. La psicoeducación es explicarle realmente al paciente cómo su sintomatología está influyendo en su día a día, cómo se puede ya tornar como una enfermedad de salud mental y a partir de esto pues empezar ya posteriormente a plantear objetivos dentro de su proceso de terapia, también realmente empezar a concientizar sobre algunas técnicas que pueden ayudarle definitivamente a modificar esta sintomatología. ¿De dónde vienen estos sentimientos que pues no pueden llegar a rebasar? Hay muchos factores. Realmente uno de ellos es pues nuestra interpretación, realmente la manera en que nosotros interpretamos lo que está pasando a nuestro alrededor puede ser un sesgo definitivamente para que esa sintomatología aumente. Yo no diría que depende de muchos factores, otro también puede ser realmente contextual en nuestro entorno. Si hay factores que estresan más de lo habitual, por ejemplo, si hay situaciones que coinciden, ¿no? La red de apoyo que tú presentabas, donde esto te hacía sentir seguro, tranquilo, ejemplo, ya no se encuentra, pues realmente esto también altera nuestra capacidad de percibir las situaciones en nuestro contexto y de percibirnos a nosotros en el mismo. Sentimos que nos está rebasando y que realmente las habilidades que puedas tú tener salen de control o bien no son suficientes para esa situación en particular. Tania, ahora quiero hablar, ¿no?, de un tema también importante que nos aleja un poquito, ¿no?, como de en general salud, pero pues es el tema cultural, ¿no? Porque en general Latinoamérica y México pues tenemos un poco este estigma muy fuerte sobre hablar de nuestras emociones, ¿no? Donde podría estar un poco mal visto o también pues no nos enseñan, ¿no?, cómo hablar sobre ello y en específico pues en hombres, ¿no? Podría ser como muy recriminado poder hablar de nuestros sentimientos y pues bueno, en general, ¿no?, como sociedad hablar del suicidio pues también es algo que no hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tiene sobre nosotros mismos el como contener nuestras emociones por no poder como hablar, tener las herramientas para poder hablar de ello? Y pues también sobre el suicidio, ¿no? O sea, como, ¿qué tanto impacta el no poder hablarlo? Hay algo aquí que me gustaría comentarte, Julio. Yo siempre en el espacio terapéutico con mis pacientes, cuando empezamos a manejar la parte emocional, contextualizamos mucho esto que acabas de decir perfectamente, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos una educación emocional a lo largo de nuestra vida, o sea, realmente, si acaso podría definir dos contextos en particular, ¿no? A lo mejor académico, si tenemos la oportunidad, a lo mejor en algún punto algún taller socioemocional, en algún momento alguna clase, pero realmente es mínimo, o sea, no hay realmente a lo mejor que tú digas un semestre donde abordé la psicoeducación emocional en mi vida, no sucede. ¿Qué pasa? El otro escenario, a lo mejor más de adulto, es un poco actualmente las organizaciones, ¿no? Con esta normativa que existe, ya se empieza a implementar un poquito estos factores de riesgo psicosocial, por ejemplo, la importancia de nuestra salud mental.
pero realmente puedo decirte que incluso a la fecha está muy limitado. O sea, no es una realidad que nosotros podamos tener un análisis de nuestras emociones o una comprensión más a fondo. Probablemente esto lo tienes realmente cuando tú inicias un proceso de terapia. O sea, ahí es donde realmente te puedes sentar con tu terapeuta a entender un poco esta historia de vida de aprendizaje de tus emociones, a entender también cómo tu contexto primario, ejemplo, tu familia nuclear, influye en ese aprendizaje. También entender un poco cómo lo has ido proyectando, ¿no? Y cómo lo vas a lo mejor entendiendo a lo largo del tiempo. Entonces, la base, tal cual coincido contigo, no se da un acercamiento, ¿no? El segundo punto definitivamente es, si no se tiene un acercamiento, pues jamás se va a poder volver a transmitir como ya en temas más delicados donde se habla de la vida o muerte. De hecho, pues ese tema al final del día, en teoría lo tenemos normalizado un poco por nuestra cultura, como lo acabas de comentar también, pero realmente no es al 100%. O sea, todavía está muy permeado por mitos, tabús relacionados con ese aspecto y algo que también dijiste, ¿no? Realmente en la población pues masculina está asociada mucho todavía a estos estigmas. Algo que podríamos relacionarlo con el tema del suicidio, por ejemplo, es que los hombres ocupan la tasa más alta a nivel mundial justamente de decesos. Entonces, ¿qué se dice aquí? Pues realmente que pueden haber factores relacionados, ¿no? Uno, que no se normalice, que expresen sus emociones definitivamente, ¿no? El hecho de estos comentarios que han escuchado, ¿no? Los hombres no lloran, los hombres son fuertes. Culturalmente está tan reforzado que no nos permite acercarnos a identificar cómo estamos experimentando esas emociones. Entonces, básicamente sí está a la fecha muy de manera rigurosa, pues etiquetado. Aquí me gustaría hacer como un breve paréntesis, ¿no? Cuando nosotros hablamos de suicidio, hablamos de un fenómeno multicausal. O sea, realmente nos metemos a temas sociopolíticos, también culturales, educativos, de salud. O sea, es realmente muy grande el tema, que ya si en algún otro momento enfatizamos, lo podemos hacer sin problema. Creo que aquí le voy a centrar un poquito esta relación de nuestras emociones con algo que sucede, que es la conducta suicida, ¿no? Cuando nosotros hablamos de conducta suicida, son realmente todas estas acciones que nos permiten propiciar como solución, y lo pongo aquí entre comillas, una acción a lesionarnos o atentar con nuestra integridad y nuestra vida. Entonces, al hablar de conducta suicida, nosotros tenemos que hablar de 3 factores clave. Uno de ellos justamente es la intensidad del sufrimiento. Para estas personas esas emociones realmente están en un nivel totalmente desbordado. Otro aspecto clave justamente es la desesperanza. ¿Qué quiere decir esto? La imposibilidad de visualizar como soluciones, como que este panorama puede cambiar a futuro definitivamente. Y el tercer punto habla sobre el tema de la soledad, esta desconexión justamente con la vida, con las demás personas. Entonces, ¿qué pasa sobre todo con estos 3 puntos? Como te lo acabo de comentar, Julio, pues son puntos muy delicados, ¿no? Pero a pesar de ello, se estigmatiza todavía más. Como por ejemplo, el que si se habla de esta conducta, se puede a lo mejor orientar, orillar, sería la palabra adecuada, como para que la persona lo haga, ¿no? También se tiene un poquito esta estigmatización a que si ya lo intentó una vez, lo va a seguir haciendo, ¿no? Comentarios a lo mejor como que quien realiza este tipo de conducta son personas a lo mejor cobardes, personas que no tienen las herramientas. O sea, todo este estigma definitivamente propicia que realmente estas personas no se acerquen a pedir ayuda con alguien, ¿no? Y vamos, también de alguna manera puedo decirlo, que fomenta que ellos se sientan con estos 3 puntos que te acabo de decir, ¿no? Solos, con más sufrimiento y sin realmente esas redes de apoyo a su alrededor. ¿Qué más podríamos estar haciendo para poder empezar a quitar el tabú de un tema tan importante como lo es el suicidio? Definitivamente hablar no es la mejor manera. Crear espacios como estos de educación sobre el tema también es informar a las personas cómo te puedes acercar. Voy a diferenciar 2 puntos importantes, ¿no? A lo mejor como una persona que conoce a alguien más y que sabes que está pasando una situación difícil, que ha cambiado su estilo de vida, su comportamiento, también nota ciertos aspectos, vale la pena primero generar una escucha activa. ¿Qué quiere decir? A estas personas realmente lo que necesitan y tú puedes hacer por ellos simplemente es escuchar, ¿no? Entender qué están pensando, a lo mejor y no coincides con ello definitivamente, pero el simple hecho que abras una escucha activa, que es estar sin juzgar, sin criticar, sin hacer cierta
valoración, incluso moral, no es bueno, es malo, simplemente es un primer paso. Otro paso que puede definitivamente ayudar a romper esto es pues el informarnos, ¿no? Saber que, por ejemplo, hay líneas gratuitas de ayuda, hay espacios terapéuticos donde obviamente especialistas pueden ayudar a estas personas a orientarlos, a intentar buscar una solución realmente que sea efectiva, no realmente una solución que sea como un ultimátum a este sentimiento desbordado. Eso es como persona definitivamente. Ahora, como especialista, también, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues definitivamente en los espacios terapéuticos, yo te hablaba de esta psicoeducación o concientización, es llevarlo a un punto donde realmente también no normalizamos aspectos que ocurren actualmente en nuestro día a día, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la hiperproductividad, ¿no? Está bien ser el mejor y tener una sobrecarga absoluta de actividades, y a veces la gente en el día a día cree que esto es normal. Entonces sentirse rebasado, empiezan a normalizarlo, vivir con tanto estrés, vivir con dolor, y esto es totalmente inadecuado. Entonces educar dentro también de esos espacios pues es permitirnos nosotros acercar con estos temas, identificar también cuando una persona está teniendo ideación o este tipo de pensamientos, atentar contra su integridad. ¿Qué consejo tú le darías justo a estas personas que de pronto no se sienten todavía listas como para ir con un especialista o buscar ayuda? Y el reconocer que necesitamos realmente ir con un especialista, abordar lo que nos está pasando. Muchas veces estos estigmas de los que hemos venido hablando justo durante todo este tiempo fortalecen, ¿no? Que la persona se limite. E incluso he llegado, por ejemplo, a escuchar muchas veces en el espacio terapéutico como de no lo necesitas, ¿no? Tú puedes con ello, solo necesitas echarle más ganas o solo necesitas, vamos a decirlo así, darte un tiempo para respirar y poder resolver todo. Cuando ya hay una sintomatología, definitivamente esto no es así. Voy a hablar un poquito de algunas preguntas que en casa pueden hacerse cuando a lo mejor están sintiéndose rebasados. Una de ellas sería realmente identificar, por ejemplo, qué es lo que realmente le da un sentido a tu vida al día de hoy. Otra pregunta también por ahí que nos puede ayudar al respecto es saber cómo anteriormente has afrontado esa situación, ¿no? ¿Con qué recursos te valiste? ¿Con qué personas cuentas? ¿Quién es tu red de apoyo? ¿Quién podría escucharte en este momento? ¿Qué recursos pudieran ayudarte? E incluso a lo mejor pensar, ¿no? ¿Qué pasaría o qué tendría que cambiar para que yo esta idea que tengo, por ejemplo, de atentar contra mi integridad o mi salud, definitivamente desapareciera, ¿no? ¿Qué necesitas? Estas preguntas implícitamente son preguntas que hacen que nosotros reforcemos algo que se llama factores protectores. Los factores protectores es justamente concientizar estas herramientas con las que contamos. Entonces, creo que lo pueden hacer muy en lo personal. Y cuando vayas contestando estas preguntas, realmente saber si a lo mejor efectivamente es una situación que pudieras cambiando herramientas, redes de apoyo a afrontarla, o es una situación que sigues sin ver como esa salida, que te encuentras bloqueado y que realmente el aceptar un espacio terapéutico puede ser de mucho beneficio. Algo que hago mucho en terapia es la cuestión de validar. Cuando el paciente llega y realmente dice, oye, se está saliendo de control, creo que no puedo, es validar mucho la importancia de que está teniendo una acción a su cuidado de su salud mental, ¿no? De reconocerlo totalmente y decir, es algo tan valioso el que tú vengas en este espacio, porque definitivamente es complicado hablar de las emociones y complicado hablar sobre todo de nuestros problemas personales. Seguro también hay como pues algunas técnicas, ¿no? De autogestión que podrían ayudarnos. No sé, ¿qué nos podrías compartir sobre ello? No hay una en particular, realmente. O sea, la sugerencia en general es que puedas acercarte con un especialista como para comprender dónde a lo mejor hay un déficit. Con un déficit me refiero que pues puedes tú intentar regular tus emociones, pero a lo mejor no las estás activando realmente en el momento adecuado, o la que estás activando no está funcionando como tú lo esperabas. Otro aspecto también clave justamente es el cómo estás interpretando la situación, ¿no? A veces algo que llamamos en terapia justamente son sesgos cognitivos. Yo les llamo así como visiones nubladas de cómo puedes estar afrontando una situación y cuál es la solución a ello. Ahora, si bien, como te platico, no hay algo en particular, sí hay en espacio terapéutico o en terapia estrategias que te pueden ayudar a autogestionar mejor tus emociones. Uno de ellos habla justamente de esta
vamos a decirlo así, autoconfianza. La autoconfianza realmente es esta capacidad de sentir la seguridad de nuestras habilidades, ¿no? Otra de ellas también por ahí habla de la autoconciencia, lo que nosotros aceptamos realmente que somos, por así decirlo. Todo esto suma a un ejemplo como es definitivamente algo de lo cual todos nos hablan, que es el autoestima, ¿no? Siempre te dicen, si tienes buena autoestima, entonces vas a poder resolver todo. Y claro, es valerte de muchos recursos para aceptar, para hacer frente, para quererte a ti mismo y trabajar en ello. Pero al final del día, estos 3 elementos claves pues se construyen a raíz de, lo primero, tener conocimiento de ti mismo. O sea, si tú tienes conocimiento de cuáles son tus valores, tus fortalezas, incluso tus áreas de oportunidad, puede ayudarte también a pues afrontar de manera diferente las cosas y gestionar tus emociones. Bueno, una técnica podría ser justamente la escritura acerca de nuestras emociones, pero vamos, en espacio terapéutico lo explico más amplio, ¿no? El qué ideas escribir realmente, qué pensamientos se asocian con esas emociones, por ejemplo, abordar temas de intensidad y duración también de esa emoción, o sea, puede ser muchísimo más complementario en terapia para poder ejemplificar, pero a grandes rasgos las personas, si quieren acercarse un poco a este tema de concientizar sobre sus emociones, pueden empezar escribiendo, que es algo que todos tenemos cerca, ¿no? Otro aspecto también muy importante son algo que se conoce como autoverbalizaciones. Las autoverbalizaciones son esos mensajes justamente que nos enviamos a nosotros mismos y que es una manera de regularnos. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú te hablas a sí mismo de manera interna y dices, te va a ir muy bien en el trabajo, vas a tener éxito en tu junta, te va a ir súper bien con este amigo en tu viaje, etc. Todo eso definitivamente es reforzar hacia un comportamiento más sano. No obstante, las personas somos más en algún punto visión catastrófica o anticipatoria. ¿Qué quiere decir? Voy a llegar tarde y a cierto evento y todavía no sucede. Entonces, estas autoverbalizaciones que son como los mensajes que interiorizamos, yo sí sugeriría que los empiecen a aplicar un poquito más en factores protectores, no tanto como estresantes. Hablando, ¿no?, de personas ya con alguna conducta suicida. ¿Qué pasa entonces con alguna persona ya con este tipo de conducta? Creo que aquí vale la pena entender en qué momento esta persona se presenta, por ejemplo, a un apoyo psicológico para poder intervenir de mejor manera. ¿A qué me refiero? Si es una persona que solamente tiene a lo mejor ideación, justamente el poder brindar estrategias de regulación sí podría empezar a aplicar a regular de forma diferente, ¿no? O sea, si realmente ahí creo que si todavía no lo he intentado, la ideación está alta, algo que se puede hacer justamente se habla anclar a factores de protección. Entonces el anclar es esto, concientizar, a ver, la situación, estamos viéndolo en un evento desbordante, ¿realmente es desbordante? O sea, se apoya al paciente a canalizar de manera diferente esas emociones. Pero ¿qué pasa con una persona, por ejemplo, que ya ha tenido algún intento, ¿no? Que ya lo viene incluso premeditando nuevamente? Hay algo que se llama plan de seguridad. Un plan de seguridad nos ayuda justamente a ayudar a esta persona, por ejemplo, a que en algún punto, ¿no? Cuando justo lo que hablabas, ¿no? El miedo a hablar del tema, pero no, en terapia se habla, de hecho se tiene que expresar qué es lo que la persona está pensando, con qué lo está intentando, con qué lo visualiza que puede hacerse daño. Aquí es donde entra el plan protector. Si una persona, voy a dar un ejemplo tal cual, ¿no? Está propiciando a lo mejor estas ideas de hacerse daño con pastillas, ¿no? Intoxicarse con pastillas, pues realmente lo que se habla dentro del espacio de este plan de seguridad es justamente limitar el acceso a esas pastillas. O sea, ¿a qué se refiere? Si en casa tienen algún botiquín, si en casa a lo mejor tenemos estos medicamentos de que todos tenemos, ¿no? Paracetamol, etcétera. O sea, lo que se dice y se habla es limitar el acceso. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, personas en el hogar definitivamente pueden tener en resguardo estas pastillas. En el caso de personas que viven solo, ejemplo, amigos, ¿no? Amigos, oye, necesito que guardes estas pastillas. Ahora bien, el limitar esos accesos que nos pueden llevar a dañarnos es un punto importante del plan de seguridad. Otro de ellos definitivamente es activar las redes de apoyo. ¿A qué me refiero? Hablábamos de la soledad, ¿no? Hace un momento, de la desesperanza, ver esta situación. Cuando uno activa una red de apoyo, realmente las personas cuentan con ello. Puede ser realmente ese amigo con el que hablaste hace un mes, realmente puede ser tu propia familia, realmente puede ser tu pareja, o sea, un compañero de trabajo. Existen, ¿no? E incluso el propio terapeuta se vuelve esta red de apoyo para el paciente. Entonces,
Cuando nosotros visualizamos y activamos este tipo de estrategias, el paciente visualiza realmente un poco el romper con esos puntos que traía tan interiorizados, y estos se llaman factores protectores en ese plan de seguridad en particular. ¿Hay algún momento en el que esta red también deba de buscar este apoyo con algún especialista? Porque vaya, podría haber algún momento en el que esto te podría estar afectando también, que digas, híjole, esto está siendo demasiado para mí. Algunos especialistas que se dedican específicamente al tema del suicidio hablan que se activa un miedo, o sea, es una realidad. Hay un miedo cuando nosotros hablamos con alguien que hace referencia a una autolesión, a realmente el tema de la muerte, nosotros vamos a activar un mecanismo base que es el miedo. Claro que puedes experimentar miedo a que esta situación se salga de control, a que un ser querido pueda tener una situación grave contra su salud mental, pero algo que nos dice realmente es mientras más se hable del tema, más podrás recibir recursos y apoyo. La validación es tan importante. Nosotros validamos la emoción que está sintiendo la persona, más no la solución que está encontrando, que para ellos justamente es esto, acabar con la vida. Entonces, así como el miedo ocurre a estas personas, también nos ocurre pues de este lado como terapeutas, ¿no? La responsabilidad de que una persona pues esté sentada junto a ti y se active como esta parte de un riesgo a su salud. Siempre hay como una frase que se tiene mucho en contexto para entender este tema, y se dice que obviamente de este lado, y lo voy a hablar ya en general, no solo como psicóloga, sino como personal de salud, se habla mucho acerca de que la vida es la solución, ¿no? Y la muerte está siendo el problema. Pero para la persona, vamos a verlo así, exactos, es al revés. Para la persona, la vida, lo que está pasando es su problema, y la única solución justamente es definitivamente este medio el que quiere llegar a intentar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y yo sí lo abriría mucho en general a todas las personas, es validar nuestras emociones, validar ese miedo, pero también entender un poco que este miedo no nos lleva a bloquearnos necesariamente. En ocasiones, si nosotros lo concientizamos, nos lleva a pedir ayuda, ¿no? Acercarnos a los medios, acercarnos, por ejemplo, incluso no solo a un psicólogo, ¿no? Cuando llegan con un médico y en una consulta también de algo que pasó porque se lesionan, porque tienen este tipo de conductas, cuando un especialista valida esto, hace una escucha, definitivamente puede ser una escucha tanto para el paciente como para el cuidador. Entonces, ambos, lo ideal pues es que tengan un acompañamiento. Por ejemplo, en el caso del familiar, amigo, persona que sume a ello, se dice mucho que es este acompañamiento, a entender cómo él se va sintiendo en esta transición de ayuda que está brindando a la persona. En el caso obviamente ya de la persona que tiene estos intentos o esta ideación, pues justamente se habla ya más de una intervención terapéutica, e incluso abriría la posibilidad definitivamente de una intervención multidisciplinaria, no solo una terapia, sino a lo mejor también una valoración adicional por otro especialista de salud mental que es muy valioso en estos momentos, es un psiquiatra. ¿Qué pasa un poco, retomando esto también que hablamos hace un momento y creo que vale la pena que no lo dejemos pasar? Es cuando esta persona tiene esa desesperanza que no se va a solucionar, a que realmente lo que ha intentado no está funcionando, a que se siente solo, es porque también existen cambios a nivel fisiológico, ¿no? Que están influyendo en que esta concientización se tenga claro del panorama que está pasando. Por eso es que es muy estigmatizado, porque otra persona puede decirte, oye, ¿cómo no le ves solución a que pues, perdiste un trabajo, ¿no? Y que puedes encontrar otro mañana? O sea, realmente esta persona tiene todos esos mecanismos y niveles desbordados y sesgados justamente, que por ello le es muy difícil encontrar otra solución. Entonces, cuando se acerca una valoración multidisciplinaria, puede un especialista también identificar qué factores de riesgo fisiológicos hay asociados a esto y poder intervenir y sumar. Y entonces, imagina este escenario, Julio. Si baja ese nivel fisiológico, el paciente empieza en terapia a concientizar, tiene una red de apoyo con ese apoyo adicional para ellos, o sea, realmente va a tener una intervención adecuada, y este intento de solución pues definitivamente se va a ver anulado y se va realmente a solucionar de otras maneras más eficaces para él. Una duda, ¿no? O sea, pensando ya en el supuesto, ¿no? De pues la persona tenía estas ideas, de pronto pues ya cometió el suicidio, murió. ¿Qué hacemos, no? Como en esos casos. Definitivamente creo que aquí acabas de tocar otro aspecto clave, que es la parte de considerarlo de forma muy amplia, como no solo hay una solución específica. Por ejemplo, cuando dices la persona realmente atenta contra su vida, fallece, ¿qué pasa con la familia? O sea, no hay algo tal cual que te diga, esto va a solucionarlo.
Sin embargo, ¿qué podemos nosotros visualizar definitivamente? Tiene un impacto totalmente, vamos a decirlo así, significativo en la vida de las personas, ¿no? Los familiares, las personas cercanas a ello. Lo más conveniente definitivamente es que tengan ellos un proceso terapéutico. O sea, esto sí es tan significativo. ¿Por qué? Porque aparecen emociones, como lo dices, la culpa, ¿no? El qué hubiera hecho más, qué hubiera pasado, Y realmente esto pues nos termina desgastando y agotando muchísimo más de lo que pudiste haber hecho. Tal vez tú validaste, tú realmente estuviste ahí como red de apoyo, pero al final del día fue una acción que tomó la persona, ¿no? Lo hemos mencionado constantemente en este programa, no es la solución, pero al final del día cuando eso pasa, crea mucho, lo voy a decir así, malestar a nivel emocional en todo ese grupo o personas cercanas a ello. Entonces, realmente creo que un proceso terapéutico puede ayudarte a saber si esas emociones están siendo válidas o hay algo que también yo le comento mucho a los pacientes, ¿no? Es como una falsa alarma. O sea, esa culpa no es una culpa real, ¿no? Porque realmente estuviste haciendo todo lo posible dentro de tus manos para poder acompañar a esta persona, pero definitivamente sí puedo confirmar, Julio, que cuando alguien fallece debido realmente a este tipo de temas, se requiere un acompañamiento, una guía a nivel familiar y que desafortunadamente te puedo decir que en nuestro país no se cuentan con programas, por ejemplo, de intervención a nivel multidisciplinario. ¿Qué pasa con las familias, no? En algún punto, por ejemplo, especialistas en otros países, por ejemplo, España, se han creado redes de apoyo, ¿no? De estas personas familiares que sobreviven a alguien que se ha suicidado y que ha muerto definitivamente. Entonces se han tenido en aquellos pues lugares sí este tipo de redes de apoyo, ¿no? Para canalizar, para entender, para validar, además de sus propios procesos terapéuticos. Sin embargo, aquí en México no existe algo tan similar, pero bueno, los espacios de salud mental están abiertos a tener un acompañamiento definitivamente para este tipo de personas. Un poco ya para cerrar este espacio, me gustaría que podamos regalarles a todas las personas que están allí en casita escuchándonos un ejercicio para poder conectar con sus emociones. Pues vamos a hacerlo justamente muy puntual. Julio aquí nos va a ayudar para modelar un poco el ejercicio. Entonces, este ejercicio se llama Meta. Si ustedes gustan, a lo mejor buscarlo con más detalle, pertenece a estas prácticas de mindfulness. Entonces, vamos a darle estructura. Lo primero que les sugiero en casa es que tomen una postura adecuada, es decir, recarguen justamente su espalda en algún punto donde se sientan cómodos, los pies totalmente en el piso, realmente las manos encima de nuestras piernas. Vamos a cerrar los ojos y lo primero que van a hacer es intentar conectar con su respiración. No la modifiquen, únicamente concéntrense en cómo están respirando. Ahora, cuando ya intenten conectar con esa respiración, les voy a pedir que traigan a su mente una persona a la cual aman mucho. Ahora, cuando ya esté en su mente, traten de imaginar justamente todas sus características, ¿no? Cómo está vestida, su cabello, su rostro. Y ahora quiero que en su mente repitan: deseo que estés bien y conecto con ese deseo. Posteriormente van a repetir: deseo que tu dolor y pena se alivien. Y por último van a repetir: deseo que seas feliz. Ahora van a intentar conectar con todo esto que esa persona les hace sentir. Posteriormente vamos a ir dejando fluir el recuerdo y la imagen de esa persona y vamos a traer ahora a una persona con la cual tengan una relación muy complicada. Vamos a repetir nuevamente las mismas frases: deseo que estés bien, deseo que tu dolor y pena se alivien y por último deseo que seas feliz. Finalmente este recuerdo también va a ir desvaneciéndose y por último la persona que van a traer a su mente es a ustedes mismos. Entonces cuando traigan este recuerdo de ustedes mismos sentados frente a uno, van a imaginar igual sus gestos, sus facciones, su ropa y van a volver a conectar con estas frases: deseo que estés bien, deseo que tu dolor y pena se alivien y por último deseo que seas feliz. Para finalizar este ejercicio van a hacer 3 respiraciones profundas de limpieza, es decir, inhalar, sostener unos segundos y exhalar completamente por la boca. Finalmente, cuando se sientan nuevamente integrados, pueden abrir los ojos poco a poco y bueno, espero sea un ejercicio que les sea de utilidad en algún momento. Muy buen ejercicio, Tania, muchas gracias. Y muchas gracias por este espacio, por compartir toda esta información, estos ejercicios. La verdad es información súper útil que nos ayuda a poner el tema sobre la mesa, a hablar pues del suicidio como debe de ser.
¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí y por todo lo que nos acabas de compartir. Gracias a ti también, Julio, y a ustedes por la invitación. Realmente espero que sea un espacio que sume mucho a esta concientización emocional y pues gracias por todo. Pues muchas gracias a todos por sintonizarnos el día de hoy. Como nos lo compartió Tania, si alguien identifica como todas estas emociones, si saben de alguien que está identificando como por todo esto, compartan este episodio, compartan esta información y pues guárdenlo, porque al final el punto es concientizar, el punto es hablar sobre este tema y también identificar cuando necesitemos ayuda, ¿no? Y pedir ayuda. Entonces, identificar también a dónde nos podemos acercar, las clínicas médicas Oxaquerati, la psicóloga Tania estará ahí para todos nosotros y pues con otros especialistas, ¿no? Entonces ya lo saben, acérquense, pidan ayuda y seamos conscientes de nuestros sentimientos. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.